Maracay, un lugar de contrastes, donde algunos la aman y otros la odian, pero como todo, ¿no? Yo prefiero dejar de lado los prejuicios y mirar un poco más allá de las críticas para centrarme en aquellos lugares históricos que alberga Maracay, la ciudad jardín, cuna de la aviación. ¿Y qué mejor lugar para empezar a hablar de Maracay que no sea la Plaza Bolívar? Un sitio icónico que está rodeado de otras estructuras significativas de la ciudad, como puede ser el Teatro de la Ópera, la Academia Militar, el Hospital Civil de Maracay, la antigua gobernación y la misma Torre Sintoni. Fundada en 1701, Maracay, a lo largo de su historia, ha tenido un desarrollo importante y significativo para la aviación del país. Desde principios del siglo XX, la ciudad ha sido testigo del surgimiento de la aviación en Venezuela, atrayendo a pioneros y visionarios que dejaron su huella a la historia aeronáutica. Pero para comprender por qué Maracay es llamada así, debemos tener en cuenta distintos factores que eran necesarios anteriormente para poder establecer una base aérea en una ciudad. Uno de los factores con los que contaba Maracay, que era muy favorable para la creación de una de ellas, era su clima favorable. Otro de estos, la posición geográfica estratégica que tenía en el país, ya que Maracay está ubicada en el centro del país y está al lado de la capital. Además de esto, Maracay desde sus inicios siempre ha sido una ciudad con alta presencia militar, lo que generó la creación de bases aéreas militares en la ciudad. Y teniendo en cuenta estos tres factores, podemos dar como resultado que distintos científicos e ingenieros aeronáuticos les llamó la atención estas circunstancias que se establecían en la ciudad para venir a probar nuevas tecnologías aéreas. Y ahora, teniendo una pequeña noción sobre este tema, creo que ya podemos ir a visitar el primer sitio de esta serie. Y así es, como no puede ser de otra forma, el lugar que visitaremos es el Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes o el Museo Aeronáutico de Maracay. Mientras camino hacia el Museo Aeronáutico, voy a aprovechar para comentarles un poco de qué va a ir esta serie y cuál será la dinámica. Será una serie que a priori contará con 5 episodios, espero. Y mi objetivo no es más que documentar lugares históricos y emblemáticos de la ciudad que quizás no se conozcan tanto o se conocen pero no se conoce su historia. Recién estaba hablando con el museólogo, es decir, la persona encargada de cuidar este museo, ¿no? Y me está comentando algunos datos interesantes del mismo. Y es que este de acá es el tercer museo más grande de toda Latinoamérica, solamente por detrás de Brasil y Argentina. Además de ello, cuenta con un repertorio de 52 aviones, entre el cual podemos encontrar un F-16. Y sí, el de acá es el único que se encuentra en un museo de Latinoamérica. Bueno, y ahora mismo nos estamos acercando a un avión que, si no me equivoco, este es la Vaca Sagrada, el cual es el avión que utilizó Pérez Jiménez en el año 1952 para salir de Venezuela durante un golpe de estado y acabar en República Dominicana. La entrada del avión es por aquí. Como pueden ver, el avión está totalmente vacío. Evidentemente no está funcional. Acá está la cabina por donde supongo que se montaba el piloto. Entonces, por lo menos, el piloto supongo que subía por acá. Ya va. Vamos a ver cómo onda subo yo por acá. Subí por aquí para acceder hasta la cabina. Y bueno, esto ahora mismo no tiene asientos, ¿no? Pero en su momento tenía. Supongo que... El piloto se montaba por acá. Acá el copiloto. Y... no sé, hacían cosas de piloto, yo qué sé. Vamos a tratar de bajar de esto. Ay, no, vamos a... Y para bajar, un poquito complicado. El bolso se me concho. Otra de las cosas que el museólogo me comentó que podíamos hallar en este museo es un salón de fotografía, así que...
Ok, llevamos unos 5 minutos tratando de interpretar esta fotografía para tratar de entender cómo es el mapa y qué tanto abarcaba el antiguo aeropuerto. Pero por lo que nos explicó el museólogo, empezaría desde acá, desde la maestranza, y terminaría acá. O sea, se supone que toda esta X vendría siendo la pista, solamente la pista de aterrizaje, y por acá más o menos se encontraría lo que es actualmente Parque Aragua. ¿Sí o no, Bigotes? El museo también cuenta con sus baños, bastante bonito. Bueno, faltan unos focos, pero tiene baños totalmente aceptables. Anteriormente el museo era una zona que abarcaba desde Parque Aragua hasta la Plaza de Toros, pero con la llegada de nuevas bases aéreas como la de Base Sucre y la base Libertador ubicada en Palo Negro, la base quedó un poco obsoleta, pero sin embargo se seguían almacenando algunos aviones y las personas desde fuera se quedaban apreciándolo y a muchos les llamaba la atención y entraban a ver. Por ende, en el año 1963 esto se convirtió en patrimonio cultural, convirtiéndose en el primer y único museo aeronáutico de toda Venezuela. La Plaza de los Héroes Caídos en Combate del Museo Aeronáutico de Maracay es un espacio dedicado a rendir homenaje a los pilotos y personal de la aviación militar venezolana que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Se encuentra ubicada frente al edificio principal del museo, que fue el primer hangar de la aviación militar y civil en Venezuela, construido en 1920. Y bueno, lo vamos a ir dejando por acá. Llegué un poco tarde al museo y ya es la hora de cerrar, nos están corriendo. Traté de sacar algunas fotos, algunos clips interesantes. Espero también hayan podido aprender algo de la historia de este museo y de la aviación de Maracay. Sé que no dije ni la cuarta parte, pero es que el tiempo es corto y quizás para un próximo video, un futuro más adelante, quién sabe. Como lo dije anteriormente, este es el primero de 5 episodios que espero sacar en esta serie, en el cual busco relatar un poco de la historia de algunos sitios emblemáticos de Maracay. Sin mucho más preámbulo, nos vemos la próxima semana. ¿En qué lugar?